Hola, hola hermanos, ¿cómo les va? Que el Señor les bendiga. Bueno, aquí queriendo que Dios pueda bendecirles a través del mensaje de esta noche. Gracias por estar conectados a esta hora también. Y hoy quiero compartir un tema, creo que es importante en medio de estos tiempos, y es que muchas veces nuestra vida se encuentra como en un desierto, ¿verdad? Y creemos que nunca vamos a pasar ese desierto, creemos que nunca vamos a pasar ese momento, y cada vez se nos hace más lejos, cada vez nos vemos más largo las cosas. Pero bueno, ¿qué quiere Dios en medio de esas cosas? ¿Qué nos quiere el Señor a hablar en medio de esas cosas? Muchas veces hemos escuchado hablar de esos grandes hombres de la Biblia, ¿verdad? Escuchamos hablar de esos grandes personajes como Moisés, como José, como Jacob, como Saúl, como David, como Sansón, como Abraham. Y escuchamos hablar sobre esos grandes hombres de la Biblia, esos hombres que, como Elías, hicieron descender fuego del cielo, como Eliseo, hombres que nos bendicen cuando vemos cómo Dios viene y obra a través de ello. Pero hoy quiero invitarles que vayamos a un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 24. Génesis 36, 24, nos narra sobre un personaje quizás desconocidos por muchos de nosotros. Génesis capítulo 36, versículo 24. Y este personaje quiere enseñarnos algo muy importante para nosotros el día de hoy. En esta noche, Génesis 36, 24 dice lo siguiente, y leo para ustedes lo que la palabra del Señor nos dice. Y los hijos de Zebeón fueron Aja y Ana. Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Oremos, Dios, te damos gracias en este momento por esta palabra que nos has regalado. Gracias a Dios porque esta palabra va a ser de bendición y nos va a ayudar a poder seguir adelante. Señor, confronta lo que tienes que confrontar y anímanos si tienes que seguir animándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante lo que la palabra del Señor nos narra en el libro de Génesis, porque hay un hombre con su hermano, el cual en cierto momento ellos estaban apacentando, dice la palabra del Señor. Ellos se encontraban en un momento apacentando los asnos de sus padres allá en el desierto, ¿verdad? Allá en el desierto. Pero ahí en medio de ese momento, en medio de ese desierto del cual ellos se encontraban, un hombre muy poco conocido por nosotros, llamado Ana, viene y encuentra manantiales, ¿verdad? Encuentra manantiales. Imagínese qué bendición, imagínese qué cambio de vida para ese pueblo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos pueblos allá en el oriente padecen mucho en cuanto al agua, ¿verdad? Y el agua es un líquido muy preciado para ellos. El agua es un líquido muy preciado para ellos e incluso para nosotros también muy preciado, ¿verdad? Pero para ellos el valor que el agua tiene es muy, pero muy significativo. Y ahí en medio de donde él se encontraba apacentando, ¿verdad? Apacentando en aquel momento los asnos de sus padres, viene y se encuentra un manantial. Imagínense qué manera de alegría la de esas personas a encontrarse un manantial ahí en el desierto, ¿verdad? En ese momento en la historia, encontrarse en medio de lo que ellos andaban haciendo, encontrar un manantial. ¿Y qué nos quiere enseñar la palabra del Señor? ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Bueno, aquí podemos espiritualizar o podemos incluso alegorizar algunas cosas que esta palabra nos quiere decir. Bueno, podemos entender que aún en medio de los momentos o aunque las personas vean las cosas tan difíciles, que las personas vean que la situación no da más, Dios puede traer la bendición, Dios puede traer aguas en medio del desierto, aún Dios puede hacer tantas cosas en medio del momento del cual nosotros estemos atravesando. Imagínense, queridos amados, no sé, pero sí quizás
Dios lo sabe. Dios conoce el momento el cual usted está atravesando. Dios conoce la situación en la cual usted esté viviendo. Y ahí, en medio de ese momento, Dios puede hacerla florecer. Dios puede hacer algo extraordinario en medio de esa situación. Aún así como a Ana, en medio del desierto, Dios proveyó agua. El valor que tenía esa agua para ellos en ese tiempo, Dios puede proveer en el momento que nosotros estemos atravesando, en ese desierto que nosotros estemos atravesando. Dios puede proveer aquellas cosas que nosotros necesitamos. Solo basta confiar en Él, queridos amados, depositar nuestra confianza en Él. Quiero invitarle que vayamos al libro de Números, capítulo 23, ¿verdad? Y ahí en Números, capítulo 23, Dios nos puede decir quizás de 5 manantiales que nosotros podemos encontrar. Vamos a compartir en medio de momentos difíciles que estemos atravesando. Ahí en Números capítulo 23, le invito a que me acompañe a este pasaje y vamos a estar leyendo el versículo 19 al 23. Número 23 del 19 al 23. La palabra del Señor dice en este pasaje 23, del 19 al 23, de la siguiente manera. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de reyes y él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay aguero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y Israel lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios. Hemos leído la palabra en Números capítulo 23, versículo del 19 al 23. ¿Y qué nos enseña esta palabra? Ok, lo primero que podemos ver en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ok, Dios es un Dios fiel. Si algo nosotros podemos en este momento estar confiados es en la fidelidad del Señor, y es lo que acabamos de leer en este momento, lo que la palabra del Señor nos dice y nos declara. ¿Sabía usted que en la Biblia usted y yo por lo menos podemos encontrar 300 promesas que el Señor nos ha dejado? 300 promesas las cuales usted y yo podemos afianzarnos de ellas, podemos hacerlas muy nuestras, podemos decir aquí están, son de nosotros, y podemos abrazarlas. Esas promesas, queridos amados, usted tiene que encontrarlas, son unas perlas que están en la Biblia, y si Dios lo ha prometido, como la palabra del Señor nos está diciendo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y queridos amados, si algo usted y yo podemos estar seguros y podemos hacer muy nuestro, pero muy nuestro, es la fidelidad de Dios. Aún en medio de nuestra infidelidad, aún en medio de cómo nos portamos en algún momento, Dios sigue siendo fiel por lo que Él es, por quien es Él. Y la fidelidad de Dios la vemos cada mañana al despertar, cada noche al atardecer, cuando el sol se levanta, cuando el sol se oculta. De una u otra manera usted puede ver la fidelidad del Señor. Dice la palabra de Dios que la fidelidad del Señor es cada día, igual que su misericordia. Y usted y yo debemos de abrazar eso. Este hombre llamado Ana tenía necesidad quizá de agua. No había agua, a ellos les costaba, y era asunto incluso casi que de pleitos el asunto cuando encontraban un pozo. Y este hombre, aún en medio del desierto, Dios viene y le da un manantial. Imagínense qué bendición. Y es la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Fidelidad en medio de nuestro caminar, fidelidad en medio de todo lo que a nosotros nos acontece. Entonces usted, querido amado, debe de seguir confiando en el Señor. Yo no sé usted qué está atravesando en este momento, pero yo quiero decirle que las promesas del Señor son cada día para usted y para mí. Imagínense que la palabra del Señor dice en el libro de Efesios, ahí en esa carta, el cual nos bendijo
desde antes de la fundación del mundo. Y la fidelidad del Señor implica que usted y yo somos bendecidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía una bendición especial para usted. No deje que nada le robe esa bendición del Señor. No deje que nada le robe la promesa que el Señor le ha dado. Y la mayor promesa que usted tiene delante del Señor es que un día vamos a estar cara a cara con Él. Que un día le vamos a ver cara a cara. Aquellos que hemos depositado nuestro corazón delante de Él, aquellos que le hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y de algo podemos estar seguros en nuestra vida, es que un día cara a cara le vamos a ver, queridos amados. En estos días hay muchas personas que están pasando momentos tristes, momentos difíciles, porque han perdido quizás a un ser querido en medio de la pandemia. ¿Cuántos muertos han habido? Personas que jamás se pensaban que iban a fallecer y hoy nada más han partido. Bueno, le tengo una buena noticia. Si esa persona partió con Cristo en el corazón, si esa persona un día le entregó su corazón al Señor, el Señor en su fidelidad promete que un día vamos a estar con Él. Qué lindo saber eso. Eso lo declara la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses. Él declara que un día el Señor vendrá con voz de mando. Dice que vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Qué lindo será ese día. Ese día vamos a estar con el Señor eternamente. Y no porque usted lo crea, no porque yo lo crea, sino porque Él lo dice y Él no cambia. Porque usted sabe que el hombre es fluctuante muchas veces. Hoy creemos algo y mañana dejamos de creer. Hoy tenemos confianza en algo y mañana dejamos de confiar en ese algo. Pero cuando vemos las promesas del Señor, cuando vemos la fidelidad del Señor, cuando vemos lo que el Señor dice, por eso es, queridos amados, no es por nosotros, es por el Señor, por su fidelidad. 300 promesas que usted puede encontrar en la palabra del Señor, que el Señor las ha hecho para usted y para mí. Sí, para que cuando andemos en medio de esos momentos difíciles, cuando estemos atravesando esas situaciones, las cuales no son las mejores, podemos decir: Señor, gracias. Señor, gracias por lo que tu palabra declara. Gracias por lo que tú has dicho en tu palabra, porque esa palabra es para nosotros y queremos hacerla muy nuestra. Queremos que esa palabra pueda estar en nuestro corazón en medio de cualquier momento y hacerla muy nuestro. ¿Cómo es su Dios? Bueno, le tengo una noticia. La acaba de decir. Es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue permaneciendo fiel. Él no se ha olvidado de nosotros. En medio de lo que estamos atravesando, Él no se ha olvidado de nosotros. Él no nos ha dado la espalda. Él no está dormido. Él sigue despierto más que nunca, queridos amados. Entonces, confiemos en la fidelidad del Señor. Confiemos en la fidelidad del Señor. Esa fidelidad que día a día está con cada uno de nosotros. Esa fidelidad que nos abraza. No deje que nada le permita a usted borrar de su mente que Dios sigue siendo fiel, porque así es, porque como dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No, así no es Dios. Dios viene y lo hará, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y cuando hablamos de este Señor también, cuando hablamos de Dios también, algo que nosotros debemos de tener muy presente también es la gracia de Dios en nuestra vida. Oiga lo que dice el versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Qué precioso versículo. La bendición de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Y usted sabe cómo se ha manifestado la mayor gracia del Señor? Sí, hay un pasaje muy lindo allá en Efesios donde dice que por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se ha derramado en nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabe qué? Usted y yo no necesitábamos nada más que para ser salvos, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida al Señor Jesús, porque la salvación, queridos amados, es por gracia. Hace muchos años, un gran hombre, Martín Lutero, viene y se encuentra estudiando las Escrituras y se da cuenta que el hombre es salvo por pura fe y por pura gracia.
Y de ese momento a ese sacerdote las ideas empezaron a cambiar en su mente y empezó a darse cuenta que él lo único que necesita para ser salvo es la sangre de Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo como Salvador de su vida, que las cosas que él hacía, aquellas cosas que él hacía, las obras que él hacía, no le llevaban a ser salvo, pero sí lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces nosotros hacemos obras por agradecimiento, porque el Señor nos ha mandado también a hacer obras, pero no hacemos obras para ser salvos, porque si no, la sangre de Jesucristo no es suficiente. Si usted necesita algo más que lo que Cristo hizo en la cruz para ser salvo, tenga mucho cuidado, porque entonces usted se está convirtiendo en una secta y eso no debe ser así. La sangre de Jesucristo es lo único que usted necesitó y necesita para poder ser salvo, es decir, aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Ok. Hacemos obras porque el Señor dijo que por los frutos los conoceréis y es muy importante. Y el Señor cuando anduvo en la tierra vimos un montón de obras que Él hizo y las hacemos por agradecimiento, no para salvación. Hay que tener mucho cuidado porque muchos diversamos ese término y creemos que las obras nos van a salvar y las obras no salvan a nadie. Lo único que salva a la persona es lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Es lo único que salva a las personas. Entonces yo le invito a usted, yo le animo a usted a que usted pueda abrazar esa bendita gracia del Señor. La gracia del Señor fue derramada y es lo que dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 20, ¿verdad? Aquí he recibido orden de bendecir y dio bendición y no podré revocarla. Es la bendición más grande que usted y yo podemos tener, Jesucristo, el cual siendo Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imaginen, el Señor siendo rey, vino y habitó entre nosotros, tomó la forma de siervo, anduvo entre nosotros con el deseo de entregar su vida por el rescate de usted y de mí. Esa es la gran gracia. Y no solamente podemos experimentar la gracia, este mismo pasaje, un pasaje muy fuerte y poderoso, en el versículo también 21 dice lo siguiente: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Ok, ¿de qué habla este pasaje? No sé si le comprende, pero lo que habla es de la misericordia del Señor. Sí, de la misericordia del Señor. Porque por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Dios nos da lo que no merecemos, ¿ok? Su misericordia, cada día, cada mañana, la podemos ver en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor. La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuestro comportamiento no es muchas veces como el que Dios desea. Pero yo le animo a usted a que pueda recordar que Dios en medio del desierto puede tener un manantial y lo podemos experimentar por medio de su fidelidad, por medio de su gracia y por medio de su misericordia. Amén. Quiero pedirle que siga orando por la familia pastoral. En este momento, nuestra familia está pasando un momento duro, entonces quiero que siga orando por ellos, por la familia de mi esposa también, para que Dios dé mucha fortaleza en este tiempo, y gracias a aquellos que nos están sosteniendo en oración. Siga orando por la vida espiritual de nuestra iglesia. Necesitamos personas que crezcan en el Señor, personas que crezcan en madurez. Entonces siga orando por ello y vamos a orar en esta preciosa noche. Señor, te damos gracias por tu gracia derramada en nuestra vida día a día, por tu misericordia y tu fidelidad, oh Dios, que es nueva cada mañana. Señor, en este momento que tú puedas traer un refrigerio espiritual a cada una de nuestra vida. Gracias, oh Señor, porque tu palabra declara que el ángel de Jehová acampa delante de los que le temen. Y hoy estamos seguros que el ángel de Jehová está con nosotros. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz. Y hoy, Dios, creemos en lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por seguir apoyando nuestro ministerio, por seguir apoyando nuestra iglesia. Les invito, recuerden nuestra hermana doña Yanira, Lilian y Felipe, siguen atentos para que usted pueda seguir enviando sus diezmos, para que ellos puedan recogerlos en sus casas también. Y les esperamos el domingo en nuestro culto de escuela dominical. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y feliz noche.